Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 4 de noviembre del año 2022. El tema de la videoconferencia del día de hoy será sinequia de ninfas, la importancia de revisar los genitales externos en las niñas. Y va a ser impartida por el académico doctor Roberto Rodríguez García. Para mí, antes que nada, es un gusto enorme que Roberto haya aceptado dar esta conferencia porque no solamente es mi amigo querido, sino que además nos conocemos de muchos años, lo admiro por toda su producción científica, su ímpetu, ese espíritu siempre de investigar. Y además es socio fundador de Médicos Unidos, es médico sobresaliente y bueno, es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Y este tema en especial, pues es un tema que como hemos puesto la visión filosófica del grupo, hacer medicina de primer contacto. Entonces el tema está más que adecuado para medicina de primer contacto, para el diagnóstico oportuno, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. Así es que cedo los micrófonos al académico doctor Roberto Rodríguez García. Roberto, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. A través de Médicos Unidos por México y de la Fraternidad Médica por la Salud, de la cual soy socio fundador, y de la Academia Mexicana de Pediatría, que ya acabo de cumplir mis 25 años de pertenecer a ella, pues hoy tendré el gusto, tendré las ganas de presentar este tema, que como bien menciona mi maestro, mi amigo, mi maestro y mi colega, que es un tema importante de primer contacto y que pues tiene uno que ver estas situaciones con los niños, porque es muy importante, no nada más la patología de sinequia de ninfas, que es el tema de hoy, sino la importancia de revisar los genitales externos de las niñas. Y no nada más revisar los genitales, sino revisar a los niños. Con mucha frecuencia le pregunto a las madres que llevaron a algún niño o alguna niña con un pediatra y le pregunto si le quitó la ropa al niño y me dice, no, doctor, no le quitó la ropa. Así por fuera lo revisó, digo, condenado, pues quién sabe cómo le haría. Y entonces, pues hay que revisar los genitales a las niñas, sobre todo a las niñas pequeñas. Estamos hablando de niñas de 3 años hacia abajo, y las niñas más grandecitas, a lo mejor con el permiso de los padres y sabiendo que la niña tiene síntomas en esa zona anatómica, pues hacer la revisión. Y generalmente pues hay a veces un poquito de problemas para que se dejen revisar, pero finalmente se dejan revisar y uno puede revisar los genitales de las niñas. Y pues el tema es importante porque muchos médicos desconocen a lo mejor esta patología. Entonces, por eso es la necesidad de presentarla y espero que en breve la termine y la mande a publicar. Y entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de presentar ese trabajo de sinequia de ninfas? Bueno, pues sobre todo, toda la plática me la voy a pasar por lo mismo. Roberto, no se está viendo la presentación. Ok, muy bien. Vamos a quitarla. Vamos a quitarla. Ya la quitamos. Ahora vamos a compartir pantalla. Ahí está la compartida de la pantalla. Dice compartir. Luego la abrimos. Ahí está. Luego la vamos a abrir bien. Y ahí debe de verse bien. Perfectamente. Ok. Es como la dejé abierta y la abrí y pues pasó eso. Pero sí se oyó todo lo que dije al principio. Sí, perfectamente.
Ok, bueno, entonces Adelante, Roberto. seguimos con la segunda diapositiva. Entonces les decía que me voy a pasar la plática con esta cosa de poner énfasis de explorar los genitales externos de las niñas, y no nada más de las niñas, sino también de los niños. Bueno, pues vamos a ver del tema la definición, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento, y pues lógicamente la revisión bibliográfica. Vean ustedes esta fotografía, que es una hermosa fotografía, donde podemos ver la patología, cómo es que la sinequia se empieza a formar en el vértice posterior inferior de la vulva. Y ahí pues se va cerrando poco a poco, hasta que se llega a cerrar, hasta llegar abajo de lo que es el clítoris. Y se puede cerrar toda. Ese orificio que ustedes ven ahí, este orificio que se ve aquí, pues no se ha cerrado, precisamente porque por ahí está el meato urinario y la orina no permite que se cierre, pero pues en cualquier momento se puede cerrar y entonces causar síntomas más severos, como sería la retención aguda de orina. Entonces, bueno, esta imagen es una imagen muy bonita, donde se presenta el cierre, el color grisáceo y la forma de que hay que separarlo ya después. Pero lo más importante es hacer el diagnóstico. Ahora, ¿cómo revisar los genitales de una niña? Porque es muy importante, ¿no? Generalmente en posición de lipotomía, con los dedos pulgares, un dedo pulgar de cada lado, y con los dedos de las manos abrir las piernitas y haciendo los pulgares hacia afuera y hacia abajo, se van a ver bien, perfectamente bien los genitales. Si tiene algún problema o no tiene algún problema, porque no nada más la sinequia, puede haber algún otro tipo de problema muy importante que ponga en riesgo la salud de las niñas. Entonces, esta fotografía no la olviden, así van a ver a las niñas. Entonces, es muy importante porque se dice que el diagnóstico de sinequia de ninfas o sinequia de labios menores solamente se hace por el médico en un 30%. ¿Qué significa esto? Pues significa que no se revisan los genitales de las niñas, y no se revisan pues por muchas razones, y entonces pues hay que tomarse el tiempo para poder hacerlo y poder pues diagnosticar a estas niñas de los problemas de las sinequias. Dice que los profesionales médicos en la exploración física de las niñas omiten reiteradamente la revisión del área genital por variadas razones, que incluyen, entre otras, desconocimiento de la forma adecuada de evaluar los genitales, falta de tiempo disponible para realizar un examen físico completo, sentimientos de vergüenza por tener que examinar dicha zona y considerar de poca importancia su revisión. Yo creo que todo el cuerpo de cualquier humano, pues es importante hacer su revisión completa, porque nos vamos a llevar muchas sorpresas, sobre todo nosotros que trabajamos con niños, y que a lo mejor un niño desde que está muy pequeñito, hablamos de un niño de días o de semanas o de meses, que podemos encontrarle alguna enfermedad, como acabo de ver un niño de 10 años con dextrocardia, tos crónica, sinusitis, y pues nada más falta hacer una tomografía, una resonancia magnética para hacer su síndrome de Cartagener. Y entonces, bueno, pues si nadie ha pensado en ese, ni dice la señora, los familiares dicen, eso jamás lo habíamos escuchado. Bueno, pues ya lo escucharon, y ahora pues vamos a quitarle ese problema respiratorio que tiene, y pues hay que juntarse un dinerito, hacer una tomografía, ya sea pulmonar, ya sea resonancia, ya sea la tomografía normal. Entonces, bueno, pues hay que revisar a los niños. Una madre aquí en la consulta me pregunta y me dice,
¿por qué le revisar los genitales a mi niña? Una niña de 2 o 3 años de edad, muy chiquita. Y le contesto, porque con frecuencia veo que las niñas tienen enfermedades de los genitales externos, como por ejemplo infecciones de vulva y vagina, infecciones de vías urinarias, malformaciones congénitas y sinequia de labios menores. El padre de la niña, que es abogado y que estaba presente en la consulta, agregó y también lesiones relacionadas por la violación o tocamiento de genitales. Y pues tenía razón el abogado, ¿verdad? El abogado, al contrario, él estaba tranquilo de que yo haya revisado a su niñita. La niñita estaba bien, ¿verdad? Porque realmente no se lleva uno más que unos segundos en separarle la vulva y ver los genitales completamente bien. No tarda que se van a tardar, no creo que 30, 40 segundos en hacer eso. Y entonces, bueno, vean ustedes, por ejemplo, esta imagen que está haciendo, que se publicó y que esta niña no tenía clítoris, a pesar de que ya tenía 8 años de edad y no tenía labios menores, y pues tenía una vulvogenitis, y esa fue la razón de la exploración. Entonces se encuentra uno con esto y le pregunta a la madre si nunca había revisado a la niña y ver que aparte tenía una niña más chica, si no las había comparado. Me dijo, no, doctor, nunca le he revisado y a mí nunca me han dicho nada. Le digo, bueno, pues tiene este problema. Y bueno, publicamos el trabajo porque son cosas muy raras, ¿verdad? Los trabajos de agenesia de clítoris y de labios menores son muy escasos en la literatura mundial. Entonces, por eso es importante pues, revisar los genitales de las niñas. Y luego, bueno, pues tiene muchos nombres, la sinequia de labios menores, adhesión labial, aglutinación labial, fusión labial, sinequia vulvar, sinequia de ninfas, coalescencia de labios menores, pulvitis adhesiva. Y vean esta imagen también, una imagen muy bonita, está muy limpia la fotografía. Vean ustedes los labios mayores, ¿verdad? Los labios mayores bien formados. Vean ustedes, entre ellos está el clítoris. Y abajo del clítoris, pues vemos los labios menores. Y luego vemos aquí cómo es que se formó la sinequia de ninfas, todo. Lógicamente que ahí no le hemos estirado aún todavía la piel para ver qué tanto abre, pero ahí está la sinequia, ¿no? Desde aquí se logra y ahí viene, y ahí viene, ahí viene. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve saber todos esos nombres? Bueno, pues sirve por si uno quiere hacer alguna revisión bibliográfica y encontrar los artículos. Para eso sirve todos estos nombres y puede uno buscar completamente bien todos los artículos. Dice uno, bueno, debe haber muchos artículos sobre esto, pero fíjense que no hay muchos artículos. Y no hay muchos artículos porque a pesar de que es una patología frecuente, son pocos los casos que se ven. Yo debo de estar viendo al año unos 4, 5, 6 casos. Y entonces pues, realmente son muy pocos, al menos que uno se pusiera de acuerdo con 10 o 15 colegas, se hiciera un estudio de investigación con algún tratamiento. Pero pues realmente sí, no es así una cosa que uno vea todos los días. Pero sin embargo, eso no quiere decir que uno no tenga que revisarlo, porque se puede encontrar con otras cosas, aparte de lo que es la sinequia de ninfas. Entonces dice la definición, que es la desaparición parcial o total de la hendidura vulvar por adhesión superficial o función de los labios menores en sus bordes mediales. Y bueno, generalmente debe ser en el borde donde se pega en el borde del labio menor, seguramente por falta de lavado adecuado de esa zona, se va descubriendo el borde del labio menor y entonces pues empieza a pegar hasta que se pega completamente. Entonces hay que enseñarles a las madres, decirles a las madres cómo deben de asear o que deben de asear los genitales de los niños, ¿no? Ayer, por ejemplo, vi una niña que tenía todavía verniz gaseoso a los lados del clítoris.
pero bastante, ¿no? Y le decía yo, bueno, mire cómo está la pobre niña, le dije que no la lava, que no le hace el aseo, y ya le dije cómo debería hacerlo y todo, y ya parece que entendió, porque pues y que había tenido ciertos síntomas urinarios, esa niña, así es que pues hay que hacer el estudio de la orina y pues hacerle un aseo correcto por parte de la madre. Bueno, ¿y por qué no le hacen un aseo correcto a las niñas, las madres? Pues porque siempre están pensando que que la van a lastimar y que le van a quitar su virginidad. Por eso es que no las lavan. Muchas no les lavan, sino más le limpian y no les echan agüita y jabón y las secan con mucho cuidado y todo. Pero están pensando en eso, de que las pueden lastimar y que aún en nuestros tiempos todavía están pensando que le van a quitar la virginidad a esa niña por hacerle el aseo correcto. Y luego lo que les decía, que se deben de revisar las niñas chiquitas, las niñas de 3 meses hacia abajo. Vean ustedes en este estudio cómo es que de 58 niñas, casi el 80% de las niñas son niñas de 3 años para abajo. Entonces, por eso es que en esta edad no hay tanto problema. Todavía a esta edad, muchas niñas utilizan el pañal desechable. Entonces uno lo desprende, le separa las piernitas con cuidado y con los dedos pulgares hacia abajo, hacia afuera y hacia abajo, que puede uno ver rápidamente, pero rapidísimamente si tiene algún problema. Y entonces, bueno, pues hay que revisarlas. A lo mejor una niña de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, pues no permite la misma niña y los mismos padres que uno la revise. Pero lógicamente que si tiene síntomas de la zona anatómica, pues uno le dice y pues generalmente permiten las niñas de 4, 5, 6 años, pero ya las grandecitas de 7, 8, 9, 10 años, aunque uno les diga, yo soy tu pediatra desde que naciste y te conozco desde que naciste, pues usted me conocerá desde que nací, pero no me voy a dejar. Y pues se pone ahí uno a estar peleando con la niña y los papás también, y bueno, hasta que por fin se deja revisar. Entonces, pues ya uno los puede revisar tranquilamente y ver si tienen algún problema. Entonces, pues vean esto, ¿no? Por favor, esas niñas todavía no hay mucho problema para revisarlas y es rapidísima la revisión, no se va a tardar 1 hora, 40, 50 segundos y listo. Ya se dieron cuenta si tiene silencias o no. Si no, se nos van a seguir pasando los diagnósticos. Igual este estudio, vean ustedes también que la mayoría se presentó de los 3 meses a los 3 años, casi también el 80% de este estudio, ¿verdad? Después de 15 años de estudio sobre las adherencias de labios menores, pues vean lo que encuentran. Entonces, seguimos diciendo que por favor revisen a las niñas chiquitas de sus genitales, porque además si tienen alguna otra cosa, pues también se van a dar cuenta y les va a servir para poder arreglar su problema si tienen otro problema aparte de lo que es la sinergia de linfas. Entonces, hay que revisar a estas niñas pequeñas que no va a haber ningún problema para revisarlos. Generalmente las madres pues no van a decir absolutamente nada. O sea, al contrario, ¿verdad? Muchos pacientes vienen con uno porque saben que lo van a revisar correctamente a los niños, ¿no? Y uno se lleva cada sorpresa con los niños al revisarlo completamente que uno dice, no, pues, todos lo revisaron bien y ahora la podemos revisar bien y podemos ver que tiene algún problema serio, a veces serio, muy serio, a veces, ¿no? Y luego vean ustedes esta diapositiva, dice motivos de consulta por patología ginecológica en niñas menores de 12 años, en un periodo de 2 años. Y vean ustedes que pues la vulvovaginitis sigue siendo la enfermedad más común de las niñas. Y los ve uno muy frecuentemente, ¿no? Hoy precisamente vi una niña con vulvovaginitis. Entonces, pues, es la causa número 1. Y la telarquía prematura, que también es muy común verla, sobre todo en recién nacidos, ve uno mucha telarquía. Generalmente esa telarquía pues es normal y desaparece a los 2 años de edad, pero pues tiene uno que saberlo para decirle a los padres.
y la otra es cuando la niña no ha cumplido los 8 años y vemos ya muchas niñas que a los 6, 7 años ya empezaron a tener su telarquia. Y bueno, pues hay que empezar a ver por dónde anda el problema, si comen mucho pollo, mucho huevo, etcétera, 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 que tengan muchas hormonas, pues les llegan a crecer sus senos. Y luego la coalescencia de los labios menores, pues fíjense ustedes, ¿no? Está en tercer lugar. Entonces no es así, tampoco no es tan rara, ni tampoco muy común, pero pues lo importante es lo mismo que les estoy diciendo toda la plática. Revisar los genitales de las niñas, sobre todo las niñas pequeñas. Dice que la sinequia de linfas es uno de los problemas ginecológicos más frecuentes en niñas prepuberales o prepúberes que ocurre como resultado de una inflamación que lleva a la fusión entre los labios menores. Entonces, pues, ya lo vimos en la diapositiva anterior, que efectivamente es una de las consultas más comunes en la consulta ginecológica. Y luego, bueno, pues del término ninfa, vulva, también deriva el vocablo con que se conoce la anatomía de los labios menores, la vulva femenina. Vean ustedes esta imagen tan bonita también, vean aquí el clítoris, los labios mayores, los labios menores, y vean ustedes cómo está la sinequia y llega pues prácticamente hasta el clítoris, la parte alta. Entonces, pues aquí sí es un verdadero problema que se le vaya a cerrar completamente y que tenga retención aguda de orina y bueno, pues tenga síntomas más agresivos, peor está, que ya de por sí este problema puede dar, ¿verdad? Entonces, dice aquí que los labios menores son ninfas. Esta fotografía está preciosa, ¿verdad? Es una fotografía de una niñita que tiene sus genitales bien limpios y entonces dice que los labios menores son ninfas, son unos pliegues muy suaves. Ahí lo vemos, desprovistos de vello, no tiene vello, que se encuentran rodeados de los labios mayores. Ahí vemos los labios mayores también. Las ninfas carecen de grasa y de vello. Se encuentran dentro de los labios mayores y rodea las aberturas de la vagina y la uretra. Aquí vemos la uretra y aquí vemos la vagina. Su gran cantidad de vasos sanguíneos confiere un color rosado, ¿verdad? Este color rosadito, muy bonito. Esta niña tenía un poquito de problemas ahí de inflamación de la mucosa, porque tiene una vulvaginitis, pues ya la compusimos y listo. Pero pues aquí se ve completamente bien, ¿verdad? El clítoris, los labios menores. Y aquí es donde en este borde es que se despule de las células y que se empieza a cerrar de aquí, en esta parte de aquí hacia arriba. Dice que en ausencia de andrógenos ocurre la feminización de los genitales. El crecimiento del falo cesa de manera gradual, dando su origen al clítoris. Los pliegues urogenitales se fusionan en la parte posterior, constituyendo los labios menores y los pliegues labios formarán los labios mayores. Si quieren saber algo más de esto, pueden leer el artículo que está muy completo y hablamos de toda esta, cómo se forma, y cómo suceden las malformaciones del clítoris, de los labios menores, de los labios mayores, cómo van ocurriendo esta situación de la formación de los genitales en las niñas, cómo van ocurriendo estas malformaciones. Leanlo, está muy bonito el artículo, bueno, no porque yo no lo hayamos escrito, pero pues cualquier cosa que uno lea de la ciencia, pues siempre va a aprender algo, ¿no? Entonces, una sinequia no es otra cosa que cualquier tipo de adherencia, y en el caso de aquí, de lo que estamos viendo, pues es la adherencia de los labios menores y que cierran la vulva. Pero también es una cosa muy común en los niños. Revisar los genitales de los niños, pues también es importantísimo porque muchísimos tienen la sinequia del álamo prepucial y también no se les vaya el diagnóstico porque pues es sumamente frecuente.
mucho más frecuente que este problema de la sinequia de labios menores. Dice que es un hallazgo común y benigno. La incidencia se encuentra entre el 0.3 y 3% y la edad de mayor incidencia es de los 3 meses a los 6 años. Lógicamente que hay un intermedio que sería entre los 3 meses y los 3 años. Y ya de ahí, pues puede haber sinequia de ninfas, tanto en escolares como en adolescentes, como en adultas y como en viejitas, ¿verdad? Entonces ahora que hice todo este estudio para presentar esta plática, pues ahí encontré muchos artículos de todo tipo, ¿no? Claro que no, pues mi trabajo era hablar sobre las niñas, pero pues esto existe hasta en gente ya mayor y pues lógicamente que pues hay que revisarlas también, ¿no? Claro, ya le tocará al médico internista o al médico general o al médico familiar o al médico de adultos, pero pues son cosas que uno tiene que hacer y no dejárselo todo a los tetra o al ginecólogo. Dice que la etiología está dada porque la reepitelización del tejido está relacionada con distintos grados de inflamación de la mucosa. Es como una herida, ¿no? Se va repitelizando y se va cerrando y altera el microfuncionamiento de los fibroblastos y macrófagos locales. A su vez, el ambiente hipoestrogénico presente en el grupo poblacional con mayor incidencia favorece la atrofia y resequedad de las mucosas, lo que determina la formación de las bandas adhesivas. Aunque aquí hacemos un paréntesis, porque cuando han hecho la cuantificación de estrógenos en niñas con sinequias y en niñas sin sinequias, no se ha visto ninguna diferencia significativa. Entonces se pone en duda si efectivamente esto que casi todos los artículos lo dicen, de que por falta de estrógenos en esta edad de la vida de las niñas pequeñas, se forma la sinequia. Pues yo realmente sí están diciendo que cuando le hacen las cuantificaciones de estrógenos, las dos están normal, que no hay una relación significativa, pues quiere decir que pues la razón debería ser otra, ¿no? Y la razón pudiera ser, y casi estoy convencido, de que es la falta de hacer correcto en las niñas. Pero ahorita vamos a ver eso. La sinequia se inicia a nivel de la horquilla vulvar y se va cerrando hacia la parte anterosuperior hasta llegar abajo del clítoris, ¿no? Aquí se logra ver y casi todas así se ven. Entonces, revisar a las niñas, pues siempre va uno a tener esa posibilidad de encontrar la sinequia. Y bueno, pues entonces hacer algo, ¿no? Darle tratamiento. Pues para eso estamos. Y eso es otra cosa que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces dice que la sinequia de los labios menores es un problema común, sin embargo es desconocida para los padres y médicos. Pues no sé si en la escuela le digan a uno algo de esto, ¿verdad? Pero pues ahí uno con la práctica uno aprendiendo muchas cosas, donde los labios menores se pegan o se cierran y ya no se observa el introito vaginal. Y entonces los médicos la pueden confundir con himen imperforado o alguna otra malformación congénita como la genesia de vagina, síndrome de Rokitansky. Vean ustedes esta imagen, ¿verdad? De una himen perforado, terrible, ¿verdad? Una niñita que debería tener 9 años, 10 años en ese momento, que iba a consulta todo el tiempo porque se estreñía, pues se estreñía porque se le cerraba con la sangre, se apretaba el recto y pues no podía evacuar y tampoco podía orinar y entonces la acusaban de infección de vías urinarias, de estreñimiento, de parasitosis, etcétera, 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 etcétera. Y finalmente, hasta que no la revisamos los genitales y vimos esta cosa, pues nos dimos cuenta de que tenía un himen perforado. La operamos y pues quedó muy bien. Y después de tantos meses con este problema de que la sangre se acumulaba ahí, decían los artículos que los cilios de las trompas no se aplanaban y que después iba a haber problemas para el embarazo.
pero afortunadamente he seguido a esta niña durante muchísimos años. La señora ya tiene 3 hijos, 2 hijas y un hijo, así es que, pues, aquí podemos demostrar que a lo mejor no es cierto lo que se dice, ¿verdad? Porque esta señora se pudo embarazar tranquilamente con 3 chamacotes que ya deben tener como sus 15, 16, 17, 18 años. Pero así se da la práctica clínica diaria durante tiempo y uno va aprendiendo muchas cosas. Y entonces aquí está la publicación. Uno pudiera esperar que hubiera muchas publicaciones sobre este tema, pero pues no es tan común. De hecho, si ustedes hacen una revisión, pues no es tan común, no nada más en México, sino en cualquier parte. Entonces, la sinequia de labios menores, pues, imagínense, es desconocida para los padres y para los médicos, y pues hay que aprender, para eso estamos aquí, precisamente para eso, para aprender. Y dice, bueno, aquí lo que les decía, ¿no? La etiología, dice que el bajo nivel de estrógenos que existe en las niñas antes de la pubertad, la irritación de los labios menores y el resto de los órganos de la vulva, que es lo que yo pienso que es lo que pasa y por eso se pega y por eso se hace la sinequia. La irritación de los labios menores y el resto de los órganos de la vulva, como por ejemplo la dermatitis del área del pañal, que es muy común, ¿no? Vemos todos los días niños con problema de dermatitis del pañal, todos los días. Infección vulvar, pues también vemos con cierta frecuencia. La dermatitis atópica, pues ya ni se diga, ¿no? También la vemos mucho. Y el aseo inadecuado de los genitales, pues ya les estaba comentando de la niña y los niños que uno revisa todo el tiempo, pues que no les lavan correctamente los genitales y pues lógicamente que puede dar paso a, pues, a infección de vías urinarias, infección de una vulvovaginitis, la sinequia de labios menores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que ver todas estas cosas que las vemos con mucha frecuencia. Todas estas cosas, dermatitis del área del pañal, infección vulvar, dermatitis atópica y hacer inadecuado a los genitales, pues lo vemos prácticamente todos los días. Y luego dice que la fisiopatología de la sinequia vulvar, pues como les vuelvo a mencionar, que la escasa higiene perineal, pues es, yo pienso que la principal causa. Claro que hay otras causas que también están publicadas, y como el trauma perineal contuso, o sea, con la bicicleta, la circuncisión femenina, que también hay algún artículo sobre lo mismo, el abuso sexual, pues lógicamente que también, la limpieza perineal excesiva, ¿verdad? Hay señoras que en lugar de lavarle con mucho cuidado, pues le lavan, pero en exceso, ¿no? Y pues las infecciones, pues lo que vemos comúnmente, pues es la cándida, ¿verdad? La dermatitis del pañal por cándida, muy común, muy frecuente. El estreptococo del grupo A, a lo mejor no lo vemos tan frecuente, ni la miseria, ni la gardnerella, ni la clamidia, ni la tricomona. ¿Por qué? Pues porque generalmente son niñas que fueron abusadas o están abusando de ellas y se pueden infectar de estas cosas, ¿no? Entonces, pues uno también tiene que estar bien abusado, porque imagínense todo lo que he encontrado en las niñas cuando le revisan los genitales. Son cosas terribles, pero bueno. Y luego las dermatosis vulvar, líquido escleroso, factores mecánicos, uso del pañal, como en el caso de una niña, apenas recientemente la vi, de que la madre vino a verme porque decía que había sangrado, una niña chiquita que usaba pañal, no estamos hablando de una niña de meses, y que el papá, por algún motivo, la señora le dijo al papá que se la llevara, que la cuidara, porque ella iba a trabajar, iba a hacer alguna actividad. El papá se la llevó, y entonces cuando se la entregó estaba sangrando de los genitales de la vagina, ¿no? Y pues le pregunta a la madre qué le pasó, ¿no? ¿Por qué se la entregaba así? Y dices que el pañal estaba muy pegado, y a la hora que yo la cargué, pues creo que el pañal se le vino hacia abajo, en una horquilla ahí donde están los genitales, y por eso sangró. Lógicamente la señora no le creyó, y pues fue a meter su demanda y hacer la investigación. No sé qué pasaría, pero generalmente nosotros los pediatras, yo especialmente, no me meto mucho en esos asuntos legales, ¿verdad? Debería uno aprender de aquí
al maestro todo este trabajo que ha tenido durante tantos años sobre el abuso sexual, todas estas cosas que hemos aprendido con él. Y luego, bueno, los síntomas, el cuadro clínico, la sinequia de labios menores, los síntomas dependen de la extensión de la adhesión del segmento de los labios menores, si es ventral, dorsal, central o en toda la longitud de los labios menores. Lógicamente que puede ser nada más un pedacito y ese sería más fácil componerlo, o la mitad, que también sería más fácil componerlo. Pero ya cuando es todo, o por lo menos un 80, 90%, pues está un poquito más difícil, ¿no? Y dice aquí que la mayoría de las niñas son asintomáticas. Efectivamente, yo recuerdo de todos los casos que he visto con sinequia de labios menores que la mayoría no tiene síntomas, ¿no? Uno al revisarle encuentra uno el problema, pero no van por ese motivo de sinequia, sino que es una revisión de rutina y encuentran la sinequia. Entonces, no, al menos que yo recuerde haber encontrado a alguna niña con un síntoma por la sinequia, no. Y luego, bueno, pues lo que está publicado ahí, que puede haber obstrucción del flujo de la orina, lógicamente se cierra todo hasta arriba, como ha pasado con 2 niños, que se les cerró el prepucio, se cerró completamente y tuvimos que hacer la exposición de urgencia. Pues lo mismo puede pasar en las niñas, ¿no? Pues el dolor al orinar, la retención aguda de orina si se cierra completamente, la uretritis, el prurito vulvar, la vaginitis, el flujo urinario alterado, la bacteriuria asintomática, la infección de las vías urinarias, el flujo urinario dividido y la enuresis, ¿verdad? También cuántas veces encontramos niños con enuresis que tienen algún problema serio de las vías urinarias, pues las malformaciones de las vías urinarias son muy comunes. Y vean esto que es interesantísimo, ¿no? Es interesantísimo porque hacen la comparación de niñas con infección del tracto urinario según el compromiso de función de los labios vulvares. O sea, es bien evidente. Dice ahí que si hay una fusión de mayor al 75% entre el 50 y el 70% en otro grupo de niños, las proporciones de infección son de 26 en 38 de las mayores de 75% de sinequias y 9 de 38 cuando tienen 50 o 75. Y lógicamente es muy significativo, 0.0001. Igual, cuando tiene mayor de 75% de sinequias contra menos de 50, vean ustedes que la proporción de infección del tracto urinario pues disminuye más todavía, de 26 a 38 y de 3 a 38 cuando es menos del 50%. Igual, altamente significativo. Y luego vemos cuando es del 50 al 75% contra menos del 50%, son 9 de 38 y 3 de 38. O sea, ¿qué significa? Que sí es importante pues, revisar a las niñas y ver si efectivamente tienen sinequia de labios menores y pudieran tener por allí una infección de vías urinarias, si tienen sinequias, que esté asintomática. Acuérdense ustedes que muchas de las niñas que tienen infección de vías urinarias, pues son asintomáticas, ¿verdad? Entonces, pues, este trabajo es importantísimo porque pues nos está demostrando aquí que sí, la sinequia puede causar infección de vías urinarias. Y luego el diagnóstico, pues el diagnóstico es puramente clínico, se realiza sobre la base de un examen físico clínico, identificación del RAFE medial, el cual se encuentra ausente en las entidades de índole congénita y suele observarse grisáceo y traslúcido, como la primera fotografía que les presenté, la primera imagen de la sinequia vulvar. A su vez, el ambiente hipoestrogénico presente en el grupo poblacional con la mayor incidencia favorece atrofia y sequedad de la mucosa, lo que determina la formación de las bandas adhesivas, que ya les comenté, lo que algunos trabajos comparativos con la cantidad de los niveles de estrógenos no encontraron diferencias. Pero bueno, la información científica ahí está. Entonces, el tratamiento
de la Sinequia de labios menores dice que no hay unanimidad en el abordaje terapéutico. ¿Y cuál es el abordaje terapéutico? Bueno, la observación, los estrógenos tópicos, los corticoides tópicos, la separación manual y la separación quirúrgica. Hasta eso puede llegar. Y ahí les voy a presentar un caso clínico más adelante. Entonces hay una tendencia ahorita, a que se observe a la niña con la sinequia, que no se le haga nada. Entonces, bueno, pues yo me atrevo a observarla y sin hacerle nada, ¿verdad? Le hago lo que le he hecho a todas las niñas que han tenido sinequia de ninfas, que es darles estrógenos tópicos. Y siempre les he dado estrógenos conjugados y siempre ha tenido buenos resultados. Y ya que tiene buenos resultados, pues le decimos a la madre que le hace correctamente los genitales y que esté pendiente de que no se cierre, ¿verdad? Para que no ocurra otra cosa más grave. Entonces, dice este autor, ¿verdad? Que está medio difícil la situación. Dice, si en la primera consulta la sinequia no se separa con la colocación de vaselina con un pequeño masaje, pues yo no me atrevería a darle masaje con vaselina a una niña. No me atrevería. Hay que aplicar una crema de estrógenos, estradiol o estriol, en el sitio de la unión 3 veces al día hasta que se separe, con un máximo de 15 días y controlar. Bueno, yo utilizo los estrógenos conjugados. Aquí está la fotografía. Y generalmente cuando uno le aplica, generalmente yo le digo que le aplique 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Y generalmente tarda más o menos un mes a mes y medio en abrirse completamente. Eso es el tiempo que tarda. Pero tampoco hay ninguna prisa por abrirle rapidísimo, ¿verdad? Pero va abriendo. Y le dice uno a las madres que con los dedos de la mano izquierda y con la mano derecha, si es derecha, le aplica la crema y con los dedos le va separando y le va echando la crema. Y se va abriendo. El estrógeno tópico se absorbe y su uso indiscriminado puede producir pigmentación de genitales externos o areolas, aumento del volumen mamario y aún de pubertad precoz y se prolonga su aplicación en el tiempo. Claro que esto puede ocurrir si uno abusa de los estrógenos. El tratamiento de la sinequia es médico y no quirúrgico, ya que si bien con una intervención se separan los labios, al no tomar las medidas de prevención, se vuelven a unir. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Pues el aseo correcto, ¿no? Que les estaba mencionando. De prevención se vuelven a unir formando una cicatriz más fibrosa y se va formando una cicatriz más fibrosa que la original, siendo más difícil, pues su tratamiento. Entonces, pues tienen que estar bien abusado y platiqué con algunos compañeros cirujanos pediatras y les preguntaba si ellos de entrada, cuando llevan a la niña con la sinequia, le hacían cirugía o le separaban normalmente. Le digo, no, yo le echo también estrógenos, dice, y pues la tengo en observación, la tengo en vigilancia. Listo, pero así de que de entrada que yo llegue y le haga cirugía o le haga algo, no le hago nada. ¿Ok? Ya lo paso al costo para que, no sé, ustedes deben tener amigos cirujanos pediatras que pues me podrían preguntar esto que yo les pregunto. Entonces, esos estrógenos conjugados, pues los principios activos son de sulfato de estrona, equilinosulfatos, 17 alfa estradiol y 17 beta estradiol. Entonces, pues les va bien. Bueno, digo yo que les va bien porque yo es lo que he trabajado durante muchísimos años, desde que empecé a hacer el diagnóstico de estas niñas y empezar el tratamiento. Entonces, las líneas de tratamiento son observación y seguimiento, medicación tópica y separación manual quirúrgica. Los estrógenos conjugados presentan una tasa de éxito de 50-90% con una recurrencia del 30%. O sea, las recurrencias van a estar presentes, o es lo que los artículos dicen, que siempre va a haber recurrencias. Entonces uno tiene que estar bien abusado. Primero, pues, con prevención de aseo de genitales correctamente. Y luego, pues, estar pendiente de que no haya recurrencia. Y ante la menor posibilidad de que se empiece a cerrar otra vez, pues aplicarle el estrógeno.
no es lo mismo que tenga 90% de Cinex que tenga un 10 o 15%, ¿no? Entonces, eso le tiene uno que enseñar a la madre. La intervención posee una tasa de éxito de 100% y de recurrencia de 10%. Entonces, pues los corticoides, pues ahí están, ¿no? Y luego vean ustedes esto que pues está así medio difícil, ¿no? La resolución espontánea. Vean ustedes 148 pacientes diagnosticados con la lesión de los labios menores entre el 2000 y el 2017. Y hay 45 pacientes y 3 pacientes con el activamente manejados y 100 pacientes que se perdieron en el seguimiento. Imagínense ustedes, pues, ¿de qué sirvió, no? Imagínense, se le pierden los pacientes a uno, pues no sirve de nada el trabajo. Pero bueno, fueron 20 pacientes examinados, 22, pues, fueron entrevistados por teléfono, 3 encuestas en línea y 5 pacientes con resolución de adhesión documentada. Imagínense ustedes, de 148 3, pues como que no sirvió para nada. Y dice 95% si se desconocían los resultados, pues entonces qué chiste del estudio, qué chiste de la publicación, pues no tiene ningún chiste, ¿no? Pero bueno, así lo publicaron y ya no. Entonces, eso de la resolución espontánea, pues yo lo dudo mucho, pero bueno, pues ahí está escrito. Y luego, bueno, pues los estrógenos tópicos comparados con la separación manual. Vean ustedes que aquí son 66 pacientes y aquí nada más son 5. Pues no se puede hacer una comparación de ese tipo, ¿verdad? Todos los que estudiamos un poquito lo que es los estudios de investigación, pues no puedes comparar este número con este número. Pero bueno, entonces vean ustedes, fallaron 25 de 66 y hubo recurrencia en 18. Entonces el total de falla fue del 43, o sea, 65%. Imagínense ustedes, ¿no? En ese trabajo. La falla, 65%, es altísima, ¿no? Y el tratamiento con éxito, sin recurrencias, pues fueron 23, el 35%. Entonces dijeron, no, pues está medio difícil, ¿no? Entonces hice otro tratamiento 5 de esos 43. Y luego 2 tratamientos con estrógeno, número 27, fallaron 11, recurrencias en 7. Y un total de fallas de 18, 67%, otra vez casi la misma cantidad que al inicio. Y luego éxito del tratamiento, sin recurrencias, finalmente fueron 9, 33%. O sea que realmente pues los estrógenos como que no sirven mucho. Y luego dice aquí, manual de separación, 11 niños y fallaron 9, hubo 4 recurrencias y total de fallas fueron 4, 36%. Y luego éxito de tratamiento sin recurrencia finalmente fueron 7, 64%. Y aquí, bueno, pues de estos 5 pacientes fallaron 0, una recurrencia. Aquí tuvo el éxito en 4, fue el 80%, pues eran 5 nada más. Y el segundo tratamiento con separación manual, 1, y éxito de tratamiento sin recurrencia, pues fue 1. O sea, prácticamente, pues dicen estos que con la separación manual es suficiente, que no hay que hacerle más allá de eso. Pero, pues cuando se haga un estudio donde se comparan, se compara el mismo número de niños y se sigan, pues entonces ya se podrá saber, ¿no? Pero por lo menos este artículo, pues tiene fallas en su formación, es la forma de haberlo hecho. Y luego aquí, pues dice aquí estos trabajos con estrógenos conjugados y con esteroides. Y entonces vean ustedes el número de pacientes, el tiempo en que empezó a ser efectivo el tratamiento. Aquí lo dan muy amplio, 3 a 7 meses, 3 meses, 2.2 meses, 4 semanas. Bueno, este es el que tiene menos. Pero no reporta, sin embargo, ahorita vamos a ver su artículo que pues tienen unas fallas tremendas, ¿no? Y prácticamente todos tienen mucha recurrencia, 41%, 11%, 34,9% de recurrencia con los estrógenos conjugados. Y vemos aquí con los esteroides, aunque las cifras son muy pequeñas, fueron 19, 68 en 6 semanas, el 11% de recurrencia,
Este fueron también 19, y pues, en 2 a 2 semanas se separó y hubo 15.8% de recurrencia. Y luego este autor que no reportó los datos, pero ahorita lo vamos a ver más adelante, que fueron 32 y hubo 15.6% en 4 semanas y no reporta las recurrencias. Y luego, bueno, aquí se ve este estudio de 39 pacientes con estrógenos y con esteroides. Igual, ¿no? 20 pacientes con estrógenos, después de un curso 13 éxitos, después de un curso 7 pacientes, aquí no hubo recurrencias, y aquí hubo 2 pacientes con separación que pues tuvieron que hacer separación manual, 2 le dieron un segundo curso, y 3 tuvieron éxito, y después de un segundo curso, los pacientes no hubo separación. Después del tercer curso, no separación, y tuvieron que hacer cirugía. Y luego con betametasona, ¿verdad? Que quiero platicarles que yo la he usado en los niños, que ahí donde empezó a usarse de la sinergia de balón prepucial, y la usé durante algún tiempo para ver si era cierto, pero pues nunca encontré que haya tenido resultado en la sinergia balón prepucial. Y entonces aquí también, ¿verdad? En 14 no hubo recurrencias, y de 5 pacientes, un paciente requirió separación manual, un paciente con segundo también tuvo éxito, y en este paciente 3 no hubo separación. Entonces a 1 le tuvo irritación local, y a 3, 2 pacientes hubo éxito. Entonces, pues, los estrógenos y los esteroides, pues, siguen teniendo sus problemas de recurrencia y de falla. Y luego este estudio, que es el que les decía yo, miren ustedes, dice un estudio retrospectivo, se analizaron 131 niños con adherencias labiales, 11, 71%, 15.4% fueron tratados con éxito, imagínense, 15.4%. 11 de 71, con una crema de estrógenos, tópica de estrógeno. Y luego 5 de 32, o sea, 15.6, casi lo mismo que cuando se usaron los estrógenos, fueron tratados con éxito solo con crema de betametasona. Entonces, prácticamente tampoco, pues prácticamente nada. Y tratamos con éxito 5 de 28, 28.5 5% pacientes con una combinación de cremas de estrógeno y betametasona, o sea que le echaron de las 2, le aplicaron las 2 cremas, y de todos modos, pues los resultados no fueron los esperados, porque prácticamente pues, le ofrece uno muy poco al paciente. Y luego lo que les decía, ¿no? Que un nuevo método quirúrgico para la recurrencia de las sinergias labiales. Imagínense ustedes, ¿no? Hasta dónde llegó esto. Una niña de 11 años de edad, con adherencias labiales recurrentes, infección de vías urinarias de repetición, tratada 4 veces con separación quirúrgica convencional, seguida con aplicación local de crema de estrógeno durante un periodo de 3 años. El examen físico tenía labios menores densamente fusionados. La técnica quirúrgica, la cirugía se realizó bajo anestesia general. Durante la cirugía, la fusión labial se separó con sección aguda, pues aquí le están metiendo el bisturí, ¿verdad? El tubo de infusión de salina cortado a la longitud del área cruda de las adherencias labiales separadas por los bordes utilizando el plástico, el propileno de 3 ceros. Los tubos fueron retirados al 7º día. Esto evitó eficazmente el contacto de las superficies crudas hasta la epitelización. ¿Sí? Entonces, pues esta cirugía que aparentemente estos autores la dan, pero pues realmente ya fue muy cruenta la cirugía, ¿no? Muy tremenda. Ojalá no le pase a ninguna niña esto. Dice aquí este autor que se necesitan estudios aleatorizados con seguimiento longitudinales a largo plazo
durante la infancia para crear pruebas sólidas para futuras pautas de tratamiento para las adherencias labiales. Y yo digo, ¿para qué más estudios si los estudios que hay son suficientes con las fallas que ya han sido publicadas, que los estrógenos y los esteroides no son muy adecuados? Uno necesita estar, ahora sí que, bajo vigilancia de esa niña con las sinequias de labios menores para poder estar, que primero pues que le den el tratamiento con lo que ustedes decidan hacerlo, y luego cuando se abra pues estar pendientes de que no se vuelva a cerrar, y pues lógicamente hay que enseñar a las madres a aplicar la crema y lógicamente a hacer un aseo correcto de los labios, de los genitales, ¿ok? Y luego, bueno, pues lo que les decía, ¿no? La prevención y evitar medidas de higiene vulvar, productos de lavandería, evitar detergentes con colorantes, enzimas y perfumes, no usar suavizantes durante el lavado o secado, evitar el uso de removedores de manchas, vestimenta, usar ropa interior de algodón, evitar ropa ajustada, baño e higiene, evitar jabones con esencias, no frotar la piel de la vulva con paños, secar la piel firmemente y delicadamente en vez de frotar con la toalla, usar papel higiénico sin esencias, y promover la reparación del tejido. Se puede aplicar cantidades pequeñas de vaselina para proteger la piel. Y esto pues generalmente lo hacemos en la consulta, ¿no? Lo hacemos estas cosas con las niñas, les explicamos a las madres cómo es que deben de hacer esto. Y luego podemos concluir que la sinequia vulvar es un problema frecuente que no es detectado por el médico. Es nuestro deber como médicos el hacer una buena exploración física de las niñas, que incluya la revisión de genitales externos, sobre todo en aquellas niñas menores de 3 años y mayores cuando tengan síntomas referidos a esta zona anatómica. Hay varios tipos de tratamiento, pero sin concluir cuál es el mejor. La prevención es nuestra mejor estrategia para evitar este problema. Entonces, sería cuestión de tener un grupo donde se les enseña a las madres cómo hacer ese aseo vulvar, y un grupo de niñas donde no se les enseñe, y en el tiempo seguirlas y ver cuántas tienen sinequia de labios menores. Eso sería un muy buen estudio, pero bueno, a ver quién le entra. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Creo que casi me llevé la hora. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Hay un comentario una pregunta del doctor Nelson Faría desde Maracaibo, Venezuela. ¿Se puede ser equivalente la sinequia de labios menores en niñas a la adherencia del prepucio del glande en niños? No entendí bien ahí el intermedio. Sí, pregunta el doctor Faría Nelson si hay una equivalencia entre la sinequia de niñas, de los labios de las niñas, a las sinecas balanoprepuciales en el varón. No, pues, buenas noches, doctor Nelson. Me da mucho gusto saludarlo. Pues lógicamente que no, ¿verdad? Porque nosotros cuando nacemos, el prepucio viene pegado al glande y a veces se despega espontáneamente. Dice que en el 4% de los recién nacidos se despega espontáneamente, pero la mayoría de las ocasiones no se despega. Ahí tenemos varias publicaciones sobre lo mismo. Yo tengo muchísimos años de experiencia en esta cosa de la sinequia balanoprepucial. He hecho cientos de sinequiotomías y pues lógicamente que no es lo mismo, ¿no? En el caso de la sinequia de labios menores, pues la niña no viene con los labios menores pegados, pero los niños sí vienen con los labios menores pegados. Y entonces a veces se despegan, pero he revisado los seguimientos de los niños hasta los 12 años y casi el 25% todavía tiene sinequias balanoprepuciales, y a veces hasta un 80, 90, 100% de sinequias. Entonces, revisar el pene al niño es importantísimo también, importantísimo. Y por ahí pueden buscar mis artículos sobre las sinequias balanoprepuciales. Y también hay una discusión ahí de que si se le hace la sinequiotomía, que si no se le hace la sinequiotomía, que se le hace la circuncisión, que no se le hace la circuncisión, etcétera, etcétera. Pero yo sigo haciendo sinequiotomías y nunca he tenido un problema
de gravedad con los niños, haciendo la cinectomía. Que el maestro Andrés Estróforo Osorno era el que hizo todos estos estudios durante 40 años, y yo tuve la fortuna de hacer un taller con él en Puebla, en un congreso nacional, y de ahí hice mis trabajos y están publicados. Muchas gracias al doctor Rodríguez, muchas gracias al doctor Nelson Faría desde Maracaibo, Venezuela. Y bueno, claro que es extremadamente raro porque, como lo has mostrado, pues el diagnóstico clínico es muy sencillo, el tratamiento también, las complicaciones muy bajas, las recidivas un poco más, pero hay casos extremos de niñas adolescentes que cuando empiezan a arreglar, si existe la fusión de labios, llegan a producirle hasta una hematometra. Entonces, ya yo diría que esos son los casos súper extremos y el fracaso de haber hecho un diagnóstico precoz. Sí, así es. En medicina todo puede ocurrir, todo. Cualquier cosa puede ocurrir, tiene que estar bien listo, bien usado en la cuestión clínica, en la revisión, en el tratamiento, etcétera, etcétera. Es bonita la medicina pediátrica, la revisión, hacer las cosas lo mejor posible. Es estupendo trabajar como pediatra, trabajar con los niños y tratar de hacer algo por ellos. Muy bien, Roberto. Pues a manera de epílogo, ¿qué mensaje les darías a los médicos que van a ver este video? Espero que sean muchos médicos que tengan un consultorio, sean médicos generales o pediatras. ¿Qué mensaje les mandarías? Pues el mensaje más importante para mí es que deben hacer una exploración física correcta de los niños, que los exploren correctamente desde recién nacidos hasta niños ya mayorcitos, de adolescentes, que los revisen correctamente. Es importantísimo. Se encuentra uno cada hallazgo, cada enfermedad, cada cosa que dice uno, no, qué bárbaro, no, pues no está bien. Hay que revisarlos bien, aunque se tarde uno un poquito más de tiempo, hay que revisarlos bien y tratar de hacerles los diagnósticos lo mejor posible y ayudarlos lo mejor posible. Para eso estamos, y es nuestra obligación como médicos. Muy bien, Roberto, pues tienes toda la razón. Y con esto, pues quiero agradecerte de parte de la Fraternidad Médica por la Salud y Médicos Unidos por México, tu participación en esta videoconferencia del día de hoy, viernes 4 de noviembre del año 2022. Muchas gracias a los que se unieron con nosotros, muchas gracias a las plataformas de Facebook Live, YouTube Live, y este video va a estar en nuestro canal de YouTube como todos los demás. Buenas noches y hasta pronto.